Hola, yo soy Paz. Y yo soy Anita y bienvenidos a otro episodio de Surrealidades. Este es nuestro último episodio de nuestra serie de Fórmula 1 y hoy nos vamos a enfocar en las resistencias sociales dentro del paddock, hablando un poco sobre los problemas o las discusiones políticas, las resistencias que hay dentro de los conductores, como dentro del sistema detrás de la Fórmula 1 y también si es que es posible tener disidencias dentro de este deporte, que es un deporte que muchas veces se lo reconoce como apolítico cuando realmente sí está involucrado en muchas cuestiones o problemáticas políticas. Entonces vamos a hablar un poco más de esto en este episodio, ya que hemos hablado un poco de la comparación del norte global versus el sur global, un enfoque desde la perspectiva de las mujeres dentro de la Fórmula 1 y también el estudio del medio ambiente y cómo ha afectado la Fórmula 1 a la contaminación y cuál es el rol que tiene el deporte dentro de esta área. Así que vamos a hablar de este tema hoy, pero antes queríamos empezar con una pequeña dinámica. Sí, bueno, esta dinámica va a estar media interesante porque vamos a poner a prueba nuestras habilidades Art Attack. Yo nunca pude hacer nada de lo que decía Art Attack. ¿Tú pudiste? No, yo tampoco. No, a mí El engrudo secreto, eso era lo máximo que podía hacer, pero de ahí uh, no. Así que no. no, yo cero artista de aquí, así que la verdad es que sí vamos a poner a prueba si esto va a funcionar o no. Sí, oye, y tú que me llevas ventaja porque a mí ese engrudo nunca me quedó, me quedaba como una sopa ahí Ah, horrible. guay. A mí no me Nunca sabía funcionaba, por lo hacerlo. menos eso. Jamás. Pero bueno, la dinámica va a consistir básicamente en que Anita y yo tenemos aquí nuestras libretitas o cuadernos y en un tiempo de 2 minutos que va a ser adelantado, puesto en cámara rápida, vamos a tratar de dibujar uno de los pilotos que Anita eligió y que yo elegí, que ni ella sabe cuál elegí, ni yo sé cuál ella eligió. Eso Y parece. luego vamos a tratar de adivinar quién es. Sí, va a Pero ser un poco complicado, creo, porque, como le decía Pasita, yo solo sé dibujar las personas sin de palitos. descripción, ajá, sin descripción o distinción alguna. Así que vamos a ver cómo va a salir esto, pero No, bueno, yo no sé. tenemos Voy a intentarlo, inspiración para guiarnos, entonces por lo menos eso ojalá ayude. pero la inspiración no creo que sirve mucho. Así que Pero vamos a poner bueno, a prueba qué tanto sabemos y qué tanto realmente sabemos dibujar. Creo que esa es la verdadera prueba. dibujar. Esa es la verdadera prueba, porque de ahí el piloto, bueno, pero dibujar. Bueno, lo bueno es que entiendes medio mi mente abstracta, entonces quizá ahí llegue. Ojalá, ojalá. No, ya, si llegamos a un punto, vamos a dar pistas, si es que no Sí, podemos sí, hacerlo. obviamente. Pero bueno, Intentaré lo mejor. Bueno, ok, entonces entonces, voy a empezar el timer de 2 grandes minutos todos y durante minutos. tenemos 2 minutos para dibujar y luego vamos a tratar de adivinar. Así que empezamos en 1, 2 y 3. Mm, Vamos a recordar un poco. ¿Podemos usar palabras? O sea, como símbolos. Creo que sí, yo pensaba usar en la camiseta Ya, algo. yo también pensaba usar algo que Siento que si y ya no, se va a estar muy poco obvio. y ya salió pésimo, ya no. El mío también. Ay, como que ya falta 1 minuto. Ya falta un minuto, no me digas eso. 1 minuto y 20, 1 minuto y 20. No. Ay, es horrible. Eh, Ay, qué mala, bueno, ya. Ay, no, sí está terrible. El mío tiene como 20 nacionalidades. Em, Siento que el mío pensé que iba a estar por obvio, pero no sé si va a estar muy obvio. no, parece endemoniado, ¿no? Oh, No sé hacer ojos. ok, está. No, el cuello tiene que ser más grande. Em, Iba a ser el casco, pero creo que ya no tengo tiempo para hacer el casco. ya no sé qué más dibujar, ya. Yo espero que con eso sepas. Creo que le hice muy fácil. Ay, ay, no sé cómo hacer el
casco. Según yo iba a estar muy fácil con el casco, pero... Está terrible. Está horrible. No sé qué vas a hacer. Ay, está todo amorfo. Ya, salió inexistente que leo. No puede ser. Está horrible. A ver, stop, ya. Ya, a ver. Tú primero, yo primero. A ver, dale tú primero. Está horrible. Pido perdón a todos los artistas que nos ven. No, a ver, estaba súper fácil. Lo hiciste súper claro. La nariz. Te iba a decir, pobre Dani Rick, lo acabaste. Es que necesitaba uno que se conozca y su nariz es Bueno, pero está determinante. fácil. Dani Ya, Rick. tiene una mezcla de Max Verstappen, yo creo. Siento que el tuyo está más claro que el mío. El mío no sé. A ver. A ver. 1, 2, 3. Ese es de Sebastián. Eso. Eh, Según yo de- iba a ser el casco con su banderita que tiene como arriba, pero luego no sabía cómo dibujar la bandera en diagonal. Ese es en su época hippie, ¿verdad? Y Porque eso, esos pelos allá. y eso se supone que era el toro de Red Bull. Yo lo iba a dibujar aquí, pero dije, ¿cómo es un toro de Red Bull? No. Sí, yo tampoco. Pero sí, luego dije como, no sé, como un poco dudoso Sebastián Vettel. Sí, Es que yo lo por iba, eso, Jesucristo. que dije con su pelo largo es más reconocible, porque si no lo iba a hacer con casco y dije, ahí sí va a estar más difícil. No, gracias que le pusiste Save the Beast, porque si no... Sí, yo por eso dije como que sí tengo que poner algo reconocible. Sí, es Hülkenberg. Eso no leí, qué chistoso. Sí, fue al último minuto. Hülkenberg. Ay, amo. Muy bien, perfecto. Así que no fallamos mucho como artistas, entonces. No. Nos podemos graduar. Bueno, pido Por lo perdón menos igual a los sabemos dibujar artistas. a nuestros pilotos favoritos. Y lo peor es que ni siquiera No. pensé que iba a hacerle a Dani Rick, o sea, pero yo también elegí como a mi favorito, entonces teníamos Sí, por dónde guiar. más que mi favorito también te digo que fue el factor determinante su nariz. Sí, porque yo decía, ¿cómo diferencio a Max Verstappen de Lando Norris y Oscar Piastri y Charles Leclerc? Sí, Y como yo que... también pensé, o Hamilton, dije, tal vez de perfil, no sé, Sí, no o sea, a sé, menos que pero tuviera muchos colores y pudiera como hacer el rojo Ferrari o el así, ¿no? Porque ajá. O la dije como, colita tal vez de Luis que se sabía hacer, tal vez, eso podría ajá. ser. Pues sí, pero ahí Sí, el resto como que tienen el mismo tipo de pelo, el mismo sí. tipo de cara, así, muy difícil. Pero bueno, lo Sí. logramos. Hemos Muy sido bien, exitosos. bravísimo. No Muy estuvo tan mal, no bien. estuvo tan mal. Bueno, estuvo bueno. Esto es una buena introducción al tema de hoy, que es un poco más serio, pero que vamos a... Sí, como para terminar nuestra serie de Fórmula 1 de una forma amena y sí, poniendo a prueba nuestros dotes artísticos. Qué vergüenza. Así que espero que Por eso hayan no, disfrutado. por eso no Dibujen fuimos artistas. Sí, 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 no, sí. Sirve para dibujen a liberar sus pilotos. estrés. Yo no podría nunca dibujarles nada. Siento que siempre les dibujan como mega fan arts y así como para los pilotos. Yo no sé cómo lo hacen. No sé. No, yo tampoco. Te digo, Yo y no. ese fue mi mejor esfuerzo ya. Sí, es trabajo humilde. ¿Cómo es que esa frase es trabajo, es A mí poco, pero también se me trabajo fue honesto? un poco, pero Bueno, no sé. trabajo Yo no digo, honesto, algo ahorita así. se me fue la frase y dije, ¿cómo se me olvida siempre? Pero bueno. Pero bueno. Sí, bueno, es el último de la Fórmula 1. Qué nostalgia, porque sí, toda la temporada de Fórmula 1, pero hay que seguir, avanzar. Pero Sí, bueno, ahora sí, poniéndonos serios en este tema, como siempre. Chuta, hasta cómo empezar se me hace medio, no difícil, pero es como que un sí, poco o sea, más, como que un poco más complicado, ajá, porque siento que es sí, un tema que, o sea, no sé, por un lado, cuando yo estaba haciendo mi investigación para este episodio, pensaba en cómo hemos ya topado algunos temas, como en ujú, el primer episodio, cuando hablábamos como de la cuestión norte y sur, y como qué países están involucrados del sur,
también como con la falta de representación y así, pero siento que también era importante hablar del tema de resistencias, como Más puntual, en quizá, sí. como, ajá. Ajá, porque también siento que no hablamos de muchas cosas como el racismo, como cómo se ve el deporte a sí mismo, como un deporte apolítico, un espacio neutral, Ujú, y también como que cómo están involucrados los derechos humanos y los discursos en el sport washing de muchos países. Entonces, no sé, siento que a pesar de que ya hablamos un poco en los otros episodios, aún como que nos faltaba mucho de qué hablar. Entonces, como que sí está interesante como ver estas diferentes perspectivas de las que vamos a topar hoy. Y analizar estas diferentes cosas, especialmente como que justo porque siento que a veces vemos los deportes no solo la Fórmula 1, sino los diferentes deportes en general como espacios neutrales, en donde no debería hablarse de política, ni de religión, ni darse ujú. como Ajá. opiniones y así, cuando realmente son en sí mismos, o sea, dentro de su estructura y en su sistema, son deportes que ya tienen mucha política detrás. Sí, es como, no sé si te han dicho alguna vez mis abuelitos, como que en la mesa no se habla ni de religión ni de deporte si no quieres pelear y es como que, pero es lo que más ve la gente, o sea, es como que todo lo que conecta al planeta y es súper, o sea, no me parece como algo difícil de abordar, pero sí es como un tema especial en términos de ejemplos o cosas que han pasado. No mucha gente lo quiere ver o está Ujú, dispuesta a pensar como tal, como otras problemáticas. Entonces, como que, ay, no, pero es que solo son carritos dando vueltas y es como que dices, no, o sea, hay muchísimas cosas detrás que tal vez no se hacen tan visibles ujú, o tan notorias, pero pasa. Y como decías, o sea, el deporte como que se autoproclama apolítico, como que es ujú, neutral, así como que nosotros no tomamos ninguna postura en temas de racismo, o en temas de LGBTIQ más, o queer y todas esas cosas, y es como que, pero, o sea, ¿por qué? O sea, deberían, tienen una ujú, plataforma de comunicación, si no una de las más grandes del mundo, una de las más poderosas, es como que sí deberían estar abordando para educar a la gente, o sea, como que no te pedimos como que quizá en como tal tomes una postura, pero sí que ayudes como que a frenar estos discursos que se van reproduciendo y reproduciendo. Y como decías, es un deporte bastante, o como hemos venido diciendo, es súper elitista. Y ujú, ese mismo factor del que sigue reproduciendo el como que, no tengo que, como que por tener mucho dinero no debería meterme en la política, ¿no? Y es como que no, no debemos cultivar esa imagen de neutralidad ujú, porque la Fórmula 1 no habla de raza o cuando, por ejemplo, Lewis Hamilton ha tratado de hacerlo, es como que no, te voy a prohibir o voy a escribir algo específicamente en el reglamento de que no se puede dar mensajes políticos si subes a un podio o en tus cascos o como cuando Lewis Hamilton se arrodillaba en cuando estaba todo este auge de Black Lives Matter, era como que, ¿por qué? ¿Por qué tienes que frenar a una persona que tiene el poder de hacer algo bueno por el mundo? ujú. Y simplemente como lavarte las manos de lo que está pasando, por no perder dinero, o sea, no Sí, sé, siento esa que palabra es tan sí, o sea, y siento que aparte se crean estas separaciones, o sea, como que es súper, no sé, como, sí, que creen que el deporte está en una esfera así separada completamente de las discusiones políticas y de la religión y de los problemas, y se ve como el deporte como ese espacio como un poco de escapismo, o sea, de decir como, no, es que ¿por qué tienes que traer tu discurso político a un lugar donde estoy tratando yo de solo disfrutar y no pensar en nada más? Cuando justo, o sea, como que siento que no, el hecho de que sea un deporte y que sea de entretenimiento y que sea separado a los problemas, no quiere decir que no sea una plataforma justo para las personas que son, o sea, como Lewis Hamilton, o si hablamos de otras grupos dentro de la resistencia, sociedad, ajá. es como que, ¿por qué no le darías un espacio a estas personas que están ahí? Porque llegaron a este lugar por A o B razón y que, digamos, hay muchas personas detrás que están viendo a esas personas y admiran y escuchan lo que hacen y son influenciadas por estas personas. Y de por sí, o sea, no puedes como, o sea, desde mi perspectiva, no puedes separar las dos cosas porque vemos que a la vez como que, y vamos a ver en este episodio, como o sea, si hay este discurso, doble discurso, porque es como, no nos metemos en política, no queremos discursos políticos en el deporte, pero a la vez la misma FIA o la misma Fórmula 1 está haciendo cosas que son políticas, que son decisiones políticas que están tomando, como ir a un país o no ir a un país, o lo que pasó con Rusia y completamente sacar
toda la relación que hubo con Rusia porque pasó lo de la guerra con Ucrania. Entonces, no sé, como que siento que hay este doble discurso que es como, bueno, cuando nosotros lo decimos está bien hacer un discurso, pero cuando decimos que no, no lo puedo hacer. Entonces sí es un poco difícil porque tú te das ahí cuenta de que qué discursos están siendo priorizados sobre otros, cuando no debería ser así, especialmente porque son pilotos y son personas que tienen mucha influencia, pero asimismo como que deberían poder tener su propia como, no independencia, ¿cuál es la palabra? Como agencia de poder como hablar de los temas que quieran en las plataformas en las que están. Pero siento que ahora obviamente han sido muy limitados y bueno, y vamos a seguir viendo durante el episodio en el tipo de statements que pueden dar, en el tipo de acciones Hasta la ropa que usan es como que por algún mensaje, cosita política, es como que ya no, o sea, vamos a prohibir sí. que vengan con ropa casual, digamos, tienen que estar con el uniforme del equipo y es como, pero ¿por qué? O sea, como dices, ellos tienen es que es el poder, o sea, de hacerlo y no sé, o sea, yo me pongo a pensar muchas veces la gente considera o dice como que ser neutral es como lo mejor, ¿no? No estoy ni por acá ni por acá y yo estoy como que en mi mundo y yo creo que básicamente o prácticamente ser neutral es como que sigue perpetuando, o sea, es como que callarte ante la injusticia, o sea, si tú ves una injusticia y dices, ay, no voy a hacer nada porque no es mi problema, sigues haciendo reproduciendo ese discurso porque no eres solo tú, es como que millones de personas atrás que dicen, ay, como que no, o sea, solo es la Fórmula 1. Pero no es eso, porque como decías lo de en qué países se corre o qué países no se corre, es como que ellos tienen su logo así en los cascos que dice We Raise as One y siguen corriendo en países en donde ser gay o ser parte de una comunidad LGBTI o minoritaria es como que penado, o sea, Azerbaiyán, Qatar y eso sigue siendo penalizado. O sea, tener tu propia orientación sexual y demás, y es como que a nadie le importa eso, es como que la pista de Qatar o Azerbaiyán son preciosas, que nadie les quita, pero ¿qué está pasando atrás? O sea, a la vuelta de la esquina pueden estar dándole de latigazos a una persona simplemente porque no hizo lo que el régimen quiso. Entonces, como que otra vez ese discurso de es realmente global o inclusiva la Fórmula 1 y se pone We Race as One y que los colores en los cascos y eso, y es como que no, o sea, Sí. no eres. Sí, No, y para justo nada. como que, o sea, lo que decías, como que siento que el tomar una posición de neutralidad, siento que ya, o sea, ya es tomar una posición, o sea, no estás no eligiendo un bando o el otro, o sea, generalmente cuando decides ser neutral estás tomando el bando que está en el Del poder mal. o que está, ajá, o sea, por más que no estás tomando una posición, sí la estás tomando, o sea, como por más que no estás diciendo yo apoyo a tal lado, o sea, como que se entiende si decides no hablar a favor del cambio o de lo que sea que está apoyando la resistencia, estás tomando una posición a favor del otro lado o de lo que está normal o de lo que se ve como el status quo. Entonces, sí siento que hay esta falsa narrativa de que la neutralidad es lo mejor y como que mejor no apoyar en ninguno de los dos bandos y mantener la paz, cuando realmente no es posible. O sea, siento que, especialmente cuando hablamos de casos tan importantes como son los casos de derechos humanos, o sea, cuestiones justo como los derechos de la comunidad LGBTI o del Black Lives Matter o de muchas otras cosas más, de cuestiones de guerras o más como, sí, como otras cosas. Siento que sí es difícil que quieras dejar cualquier tipo de posición fuera del deporte o cualquier tipo de discurso fuera del deporte cuando son cuestiones que impactan mucho no solo al deporte, sino al mundo y a la gente viendo el deporte y que siento que son cuestiones que yo, en mi opinión personal, como que los pilotos no deberían ser censurados en hablar de temas o hablar de sus posiciones, que yo siento que también hay otro lado que es tal vez no necesariamente la FIA, tal vez censurándolo o diciendo como no pueden hablar de estas cosas, sino también sus equipos, los sponsors. Entonces siento que también hay ese lado que claramente está censurando a qué pueden o no decir ciertos pilotos en base a sus contratos o cosas así, que también es diferente porque a la final no viene del deporte como cabeza, sino del lado corporativo, que vemos que también tienen sus propios intereses
y obviamente como empresas o sponsors que están atados a ciertos intereses no van a permitir que digas tal o cual cosa. Que tampoco me parece que está bien, pero es como diferente también a que diga el deporte en sí como reglamento, que no puedes dar discursos políticos o no puedes ponerte una camiseta que diga tal cosa o no puedes arrodillarte o decir o dar mensajes en tus redes sociales, o sea, no sé, como que siento que es una posición muy fuerte que la Fórmula 1 ha tomado desde que empezó a haber más de estos discursos políticos, porque siento que, bueno, antes era menos común ver que los pilotos como, bueno, también siento que tiene un poco que ver con el hecho de que antes los pilotos no tenían tal vez tanta exposición al mundo y en redes sociales y a los medios, que ahora sí, obviamente todos están como en el ojo público, o sea, están ahí. Ajá. Entonces, siento que por ese lado también ha cambiado mucho ese aspecto, pero especialmente con el 2020, cuando pasó todo lo de George Floyd, con Black Lives Matter, siento que hubo este boom de los movimientos políticos dentro del paddock y por parte de pilotos, y que la FIA como que un poco saltó a querer callar estas discusiones. Párale. Claro, y es como que van poniendo cositas que, como te decía, quizá uno no se va dando cuenta porque me parece que fue, no sé si fue el anterior año o bueno, desde el 2020, que tú sabes que los pilotos son expresivos, ¿no? Sus palabras en la radio y cuando están ya en el cool room y todo eso, y les penalizan, pues, como si usan una mala palabra. Y es como que, no sé si viste que eso pasó porque el director de la FIA para entonces comparó como que el uso de esas palabras con los raperos afroamericanos. Y ahí Lewis Hamilton fue como que dijo, ya, o sea, yo entiendo que porque como que los fans son jóvenes y hay que dar esta imagen de que no hay que usar malas palabras y todo eso. Yo entiendo eso, pero ¿cuál es la necesidad de comparar el uso de este lenguaje con algo que se asocia a la delincuencia, que es lo de los raperos afroamericanos? Entonces decía, ¿cuál es tu punto en hacer esa comparación si solo podrías decir como que, oigan, o sea, mantengamos un poco el lenguaje un poco más limpio porque son jóvenes, son chiquitos y tenemos que tener esta imagen, ¿no? De como que somos gente culta. Y como que él súper ahí saltó y como que estaba todo con lo de Black Lives Matter y la FIA y la FOM dijeron como que no, o sea, es un nuevo reglamento y ya lo dijo el de la FIA y más le criticaban a Luis, que saltó por eso, que al quien dijo, o sea, comparó el usar ese lenguaje con el rap afroamericano. Entonces es como que, porque, o sea, como tú dices, ningún deporte es neutral, ninguno. Y con todo esto de Black Lives Matter, no sé si no me acuerdo el nombre de este jugador de la NFL, el que se arrodilló, el que de hecho empezó Sí. y todo eso. Como que el man se arrodilló en los partidos y ya nadie le volvió a contratar. Y era uno de los mejores, no sé qué eran, o sea, yo no sé nada de la NFL, pero entiendo que era un buen jugador, como que súper cotizado y después de todo lo que pasó ya no tuvo trabajo. Entonces es como que los pilotos, excepto Luis, que yo sí creo que hay que aplaudirle, como que él se la juega, dice, yo voy a hacer mis propias organizaciones para incluir o ver qué está pasando porque gente de afrodescendiente no entra a las carreras o en Steam, porque no es solo eso. Entonces es como que no, ser neutral no es necesariamente bueno como Suiza. Es como que seguir perpetuando este lado dominante, este discurso, este sistema dominante. Entonces, como que no es falta de opinión, sino es complicidad, yo diría. Exacto. Sí, o sea, aparte como, justo, o sea, hablando de como los discursos dobles, o sea, porque justo de lo que tú dijiste, como que tienen este lema de We Raise as One, que es como su forma de promover la equidad, Equidad. igualdad, equidad, de, en el deporte y como que promover que, no sé, como por todos los ámbitos, como que promover eso de que haya más representación dentro del deporte. Y eso es un discurso político, o sea, decir eso y como que, o sea, obviamente no es un discurso político como extremo, sino que hablamos de igualdad y que es una discusión que es muy latente y que sabemos todo el mundo que es importante, pero siento que justo como que luego hablar de Black Lives Matter o de las leyes anti-LGBTI en ciertos países, o incluso como de la cuestión ambiental, cuando hablamos como de los países petroleros y cosas así, como que
es de la nada como que eso no se puede. O sea, entonces, ¿qué estás haciendo? Estás tú promoviendo un deporte que dices tú que promueve la equidad, promueve como la igualdad, pero a la vez como que estos cosas que están en esta burbujita como que no están permitidos hablar y no podemos hablar y ya. Entonces sí, Sí, siento que es como un mito total de que la Fórmula 1 es un deporte apolítico y que como que las decisiones que se toman no están influenciadas por decisiones políticas, porque sí, o sea, sí están, o sea, creo que no sé quién es que engaña. ahora es político, ajá, o sea, ¿quién corre? ¿Dónde se corre? ¿Quién da el dinero? ¿Quién no da el dinero? Y es como que todo eso es político, o sea, ¿te acuerdas que teníamos esa clase? Tú tomaste la clase con el Pablo, que todo el mundo decía como que no, ya no se puede ser apolítico porque todo lo que está a nuestro alrededor es política. O sea, si no nos guste, no somos seres apolíticos, somos seres políticos por naturaleza, básicamente, porque vivimos en un sistema en el que sí, a veces seremos partícipes como las democracias, digamos, pero estamos regidos a un sistema que te pone reglas y tú tienes que acatar las reglas, buenas o malas, lo que sea, y es como no sé, o sea, yo creo que el hecho mismo de que una persona de color, una afrodescendiente, una mujer o alguien de la comunidad LGBTI llegue a estos espacios ya es de por sí algo súper, súper político, pero está tan callado o tan, no sé, como que así sujeto, porque si tú ves, nadie ha salido públicamente a decir como que sí, yo soy parte de la comunidad. Y el único que yo vi es un piloto de resistencia que se llama Danny Watts, pero ya cuando se retiró, él dijo como que sí, yo soy gay, y es como que ¿por qué tienes que esperar a que ya no necesites firmar contratos o que ya no estés dependiendo de un equipo o algo así para mostrar el verdadero, o sea, como que tu verdadera persona y tener otro, o como que una pantalla así enfrente para poder seguir en algo que te gusta, en algo que te genera dinero, que es tu sustento de vida, y es como que no, me parece tan estúpido. Sí, Yo pero voy a sabes, llorar en todos los capítulos. ajá, y siento que aparte es algo que pasa mucho en otros deportes, o sea, en el fútbol, por ejemplo, o sea, si comparamos como la cantidad de gente involucrada en el fútbol y la cantidad de gente involucrada en la Fórmula 1, o sea, el fútbol tiene muchísimas, miles de personas más, porque obviamente es un deporte que se juega con mucha más gente y todo en comparación a los 20 pilotos de la Fórmula 1. Pero Ujú. pensar en que ni siquiera en el fútbol, que tiene miles de jugadores, o sea, no hay futbolistas, o hay, pero pocos, muy pocos, que son abiertamente parte de la comunidad LGBTI o que han sido, se han declarado abiertamente como aliados o como sea. Entonces, solo pensar en eso es porque dices como sí, o sabes que es porque justo estos espacios están hechos de una forma en que hablar de este tipo de cosas es como muy tabú todavía y es como... Estamos en siglo no, XXI ya, por favor. sí, es como, o sea, y siento que es por este mito de que el deporte es separado completamente de todas las otras cosas, y cuando no, o sea, de que hay tantas cosas que se involucran en el deporte, especialmente la Fórmula 1, que es un deporte tan, como de lo que hablábamos, elitista, que no necesariamente es Elitista, meritocracia, o sea, blanco. exacto, o sea, se involucra tanto el dinero, o sea, en las decisiones detrás de quién tiene un asiento y quién no. Todas son decisiones políticas, o sea, de que no tiene que estar un gobierno detrás de una decisión para que sea política, sino que justo, o sea, como que quiénes toman las decisiones, por qué se toman las decisiones, o sea, cuando hablaban de como que quién entra a un... Bueno, podemos hablar, por ejemplo, de Franco Colapinto, por ejemplo, que entró. O sea, el hecho de que Franco Colapinto entró no es solo porque es un gran conductor, que sí es, sino que también porque tiene mucho detrás que trae él con cuestión de ¿cómo se dice?, de branding, de sponsors, de un país entero que está detrás. O sea, Ujú. y siento que eso es algo político, o sea, y no político porque sea malo, o sea, siento que también es de eso, que sea Sí, social está político, muy... algo malo. ujú. Y no necesariamente, o sea, como que el movimiento político que trae Franco Colapinto es muy bueno para Sudamérica, para Argentina, pero es político, o sea, es como algo muy, muy de por qué tiene él el puesto por sobre alguien más. Tal vez es porque justo tiene tanto poder detrás que es que un poco llegó a eso por eso, ¿no? Entonces Sí, sí, siento que es difícil por ese lado, como sí. que... Y son cosas tan chiquititas, porque ponte, yo pensaba, el jueves fue el partido de Ecuador, viste, con Brasil, y generalmente no es abierta la señal, es como que tú pagas y ves el fútbol, y es como que esa mañana el presidente Noah dijo como que voy a abrir toda la señal a todo el país para que todos puedan ver
el partido y es como que yo pensaría que la mayoría dice como que, ay, qué chévere, vamos a ver el partido y eso demás, pero eso tiene tantos tintes políticos, o sea, es como que una jugada tan estratégica de todo el grupo de la presidencia y eso de que para abrir una señal del partido y es como que tú dices, no, no es político el fútbol, pero sí es adentro y fuera, o sea, porque la gente se agarra de eso y lo hace y yo veía el partido y claro, y la emoción y todo eso como que, vamos a ganar y cualquier cosa, pero también en mi cabeza era eso como que, y la gente se dará cuenta que está siendo parte de un plan maestro de la política. Sí, o sea, son herramientas. Es que eso, el deporte es una herramienta de la política también. Y bueno, y volviendo como un poco a lo que tú hablabas, justo de como este miedo de salir y de hablar como sobre estos temas en la Fórmula 1 en específico. Siento que primero, bueno, por parte de la comunidad LGBTI, o sea, hay nada de representación. El caso que tú dijiste, yo encontré otro caso de una conductora transgénero, que es igual británica y que compite igual en resistencia. Pero de ahí, o sea, cero representación, menos en la Fórmula 1, tal vez en el motorsport, pero no en la Fórmula 1. Y de ahí cuando hablamos de el racismo existente y que la Fórmula 1 también ha sido un deporte racista por excelencia. O sea, pensar en que el único piloto negro que ha competido en la Fórmula 1 No, es Lewis Hamilton es increíble. O sea, pensar en que fue el primer piloto negro y que hasta ahora es el único piloto negro. único, ajá, O sea, es impresionante porque dices como, o sea, la Fórmula 1 es un deporte que va años, de años, y haya habido 75 años, uno. ajá, O sea, y claro que uno, luego y hay el ajá, argumento de que, bueno, es que hay menos puestos y que a la final muchos pilotos como que se quedan muchos años, y así, pero es como, no creo que, o sea, no sé, o sea, como este es un problema ya sea como de estructuración, o sea, que desde abajo no están entrando las por personas de supuesto. color a competir en la Fórmula 1, en karting, en las feeder routes, o realmente como que no son los targets para los auspiciantes que llevan a los conductores a la Fórmula 1. O sea, no sabemos, Exacto. pero puede ser por ahí. O sea, pues sí, sí, es como un poco impresionante que ese sea el caso hasta ahora. Claro, imagínate 75 años y solo uno, y no es como que, o sea, desde que empezó él muy chiquitito en el karting, o sea, fue blanco de Ajá. muchas críticas así y de racismo él y su papá, y como que, a pesar de que había, digamos, más controversias con otros pilotos, él era él como que el foco por ser, y la gente no dice como que, es por ser afrodescendiente, ¿no? Como de color, sino es como que se agarran de otras cositas que, como que su relación con su papá, por ejemplo, que estuvo mal en algún tiempo Ajá. y era como que mucho más atrás. Y lo que dices, yo sí creo que es un problema estructural tan denso y tan arraigado, porque en alguna vez leía, es como que, tú sabes que está, en Estados Unidos sobre todo está dividido, o sea, es como que el gueto, ¿no es cierto?, donde vive la gente de color y la gente ya blanca. Y las escuelas, primero, no tienen recursos y los mismos estudiantes como que dicen, o sea, ¿para qué voy a aprender algo si el sistema en general no me va a dar la oportunidad de ser lo Ajá. que podría yo llegar a ser o quiero yo llegar a ser? Y obviamente estos chicos terminan en pandillas, en malos pasos, digamos, y no necesariamente porque ellos eligieron esa vida, sino porque ya nacieron en un contexto en el que no se les dio oportunidades históricamente. Y claro, o sea, tú dices, puede ser algo como que no es un foco para los patrocinadores o algo así, o simplemente ni siquiera llegan a ese punto en el que pueden decir, sí, voy a correr o yo quiero correr o lo que sea. Entonces sí es muy racista por excelencia, como, como tú dices. Y tengo una frase, no sé quién la dijo, pero me gustó mucho porque decía, la F1 no es política hasta que un piloto blanco levanta una bandera. Si lo hace Hamilton, es activismo radical. Entonces es tan estúpido. Tal cual, o sea, y siento que, o sea, era parte también de lo que yo quería mencionar o sea, viendo el background de Hamilton y como que su paso por la Fórmula 1, o sea, siento que, o sea, parte de cómo fue llegando, o sea, siento que desde que empezó tuvo un poco, o sea, y él ha hablado de esto en entrevistas, de cómo tuvo que probar, o sea, tal vez más que los otros, o sea, de seguro más que los otros pilotos desde el inicio, como que de yo pertenezco, o sea, yo merezco estar aquí, yo pertenezco a estar en este grid, en el paddock, o sea, pero, o sea, me imagino que fue una lucha completamente, o sea, primero porque, bueno, sabemos que no es que venía de familia Adinerada, ajá. adinerada como la gran mayoría de los otros conductores de la Fórmula 1. Aparte, Ujú. obviamente, es una persona de color.
la primera persona de color en el grid, o sea, entonces imagínate, tuvo que romper tantos obstáculos y como que desde su primera temporada, como que aparte haber terminado tercero, o sea, como que enseguida se puso en el foco de los medios y de todo el público, porque como que no sé, era esta persona que para el deporte no debería estar ahí, o sea, como que no tenía sentido que esté ahí y que le esté yendo bien. Ya luego en su segunda temporada estar peleando por el campeonato, o sea, como que sí, como que enfrentó racismo desde que él siempre ha hablado de cómo desde sus primeras temporadas en la Fórmula 1 enfrentó racismo ya estando como piloto de la Fórmula 1, no se diga antes, mientras estaba en karting, siempre tenía que Sí, pelear tan con... chiquito, imagínate, o sea, Ah, o que sea, se como que exponga siempre, algo tan pequeño. sí, o sea, como que siempre tenía que lidiar con las miradas que juzgan de los papás de los otros niños, él y su papá, aparte como que obviamente viniendo de un background muy diferente, como que el papá trabajaba 4 trabajos part-time para poder ayudarle y llevarle a todas sus carreras. Pero también como que me acuerdo que estaba leyendo justo de cómo en una carrera, creo que en Barcelona, sí, bueno, en España, como que claramente, o sea, él tuvo que, o sea, hubo un caso de unos fanáticos o fans de la Fórmula 1 que fueron vestidos, o sea, haciendo blackface, vestidos de Lewis Hamilton, como haciendo chiste y así, Claro. y Hamilton tuvo que como que lidiar con eso, y cuando él se quejaba nadie decía como que estaba mal, obviamente era como tal vez unos años atrás, en donde tal vez no era tan como, no sé, no Tan era tan... expuesto y todo esto, tan Sí, consciente de esta eso, lucha. como que la gente prefería no decir nada, lo que sea. Pero, o sea, que él haya tenido que enfrentarse a momentos así, como básicamente solo, o sea, sin el apoyo de la FIA, sin el apoyo a lo mejor de su equipo, porque en esa época él decía que McLaren tampoco le gustaba involucrarse en ese tipo de discursos y hablar de estos temas, porque no, o sea, no, como dijimos, o sea, veían como dos cosas completamente separadas, o sea, no tienes por qué hablar de política y de cuestiones así en el deporte, ¿no? Eh, entonces sí, como que siento que desde ese punto como que se vio obviamente como enfrentado a tener que pelear como estas batallas que no deberían ser sus batallas y siendo el No, para único, y aparte siendo como esa representación de los afrodescendientes en el deporte, también como que es una carga súper fuerte, o sea, de que el pensar en que era esa persona, aparte que a lo mejor todos estaban viendo y querían ver triunfar, o sea, también es esa carga por encima, que él también luego hablaba de cómo al inicio a él no le gustaba tanto hablar como de las cuestiones políticas o de las cuestiones de racismo que él enfrentaba, porque o sea, como que se enfocaba en el deporte y sabía que su trabajo claro, era como que le vaya bien en la ahí. Fórmula 1. Ajá. Entonces, yo justo estaba leyendo una entrevista que hizo, creo que con Vanity Fair, en la que hablaba justo de que luego él se dio cuenta de que no cambió nada, o sea, de que a pesar de que él estaba yendo bien, ganó 7 campeonatos mundiales, pero aún no veía gente como él en los equipos, no había otro conductor de color en el grid, o sea, nada estaba cambiando a pesar de que a él le había ido bien y que era uno de los, o es uno de los conductores más Claro, exitosos. ujú. Ajá, pero nada había cambiado, o sea, él seguía siendo el único, entonces ahí se dio cuenta de que realmente nada estaba cambiando por lo que él estaba haciendo, sino que él tenía que dar el paso y empezar a hablar de las cosas que importaban y ser como esa voz fuerte dentro del deporte en decir las cosas que tenían que ser dichas para que la gente un poco como que se dé cuenta de lo que estaba pasando. Avispe. Ajá. Es que ahí viene de nuevo esa idea o ese discurso, lo que sea, como que si yo me quedo callada, no va a cambiar nada. O sea, y eso pasa muchísimo, bueno, después de lo de George Floyd y todo eso, que empezaron a salir más videos de cómo la gente es bastante racista y les grita y todo eso. Y sí, hay muchísima gente que se para, ¿no? Y como que dice, oye, ¿qué te pasa? O sea, ¿cuál es la necesidad de estar siendo racista o homofóbico o cualquier cosa? Pero tú ves atrás también esos videos y es muchísima gente que simplemente solo no ve, o sea, como que se mueve y dice, Ujú. no es mi problema, y es como que, ya, tal vez a ti no te están gritando, pero es algo que está pasando a tu alrededor y deberías tener como, no sé si del coraje o la conciencia, o que como que de levantarte y hacer algo. Yo sé que hay miedo, o sea, porque no sabes, la gente está loca, Sí. que sí hay muchísimo miedo y también deberías como conservar tu
tu integridad y eso, ¿no? Pero si en cada cabeza ponemos eso, nadie va a hacer nada nunca. Y eso va a seguir, y va a seguir, y va a seguir. Y Lewis Hamilton, en este caso de la Fórmula 1, va a seguir siendo como que el único referente en, quién sabe, 100 años de un piloto de color. Y es como que, ya, tal vez eso pasaba en los 50, que todavía existía la segregación en Estados Unidos y en muchos otros países, que tampoco estaba bien, pero tú dices, bueno, es un contexto que se llega a entender que había muchísimo racismo, pero ya estamos 2025, o sea, ya no, esos discursos ni siquiera deberían tener cabida en esta manera, sino quizá histórico, sí, pero ya no deberíamos estar discutiendo como que hay un piloto negro negro, perdón, afrodescendiente en la Fórmula 1. Hasta eso, que alguien que diga como que por qué decir negro está mal, es tan metido en la cabeza estructural. Y me acuerdo que eso nos decía la Tamara, que no está mal decir eso. Exacto. Ajá. O sea, ajá, y como que por parte también de Luis, también como que digo, o sea, qué fuerte que él se ha visto como la única persona que, entre comillas, debe hablar del racismo y o sea, porque no sé, siento que también como que si es que lo viéramos en un universo alterno en donde Luis no hubiera dicho nada sobre George Floyd o sobre Breonna Taylor, hubiera sido como el mega escándalo, porque hubiera sido como, ¿por qué él no está diciendo nada? Él debería decir algo. Y cuando no hay este tipo de reproche con los otros pilotos, porque obviamente tienen un background diferente, son blancos, son de otro contexto, entonces ellos no tienen por qué hablar de estos temas. Cuando no, o sea, siento que ese es el punto, como que no debería ser él el único que habla del racismo que existe, o sea, él no es el único como con la voz para permitida. En ese medio, exacto. O sea, como que el resto podría hablar y como que siento que igual cuando pasó lo de George Floyd y Luis como que pidió a los otros, o informó a la FIA que iba como a dar su posición, su postura. Iba a arrodillarse en el, creo que fue en el Gran Premio de Austria, que hubo como toda esta discusión de que, bueno, me voy a arrodillar y todos estaban puestos como en las camisetas que, no me acuerdo si decían como no place for racism o algo así, no sé. Y hubo pilotos que no se arrodillaron. O sea, y luego, claro, hubo el discurso de como que hay ciertos pilotos que no lo hacen porque no está bien en su país o deciden no dar su opinión en temas políticos, de nada. Y siento que hubo, claro, este discurso de como, bueno, es que ellos no tienen por qué dar su opinión, de su opinión personal en el deporte, en su trabajo, cuando no es así. O sea, siento que justo lo que hablábamos, o sea, de como que el no hacer algo o el no tomar una decisión o una posición en cierto, también dice mucho de... Convierte en cómplice, ya eres cómplice, o sea, de un sistema heteronormativo, un sistema racista, homofóbico, xenofóbico, y es como, no, sigo sin entender por qué. Sí, o sea, Y como es por qué... súper triste. Sí, ¿cuál es la justificación? O sea, de que... Sí, o sea, de que siento que cuando pasó todo eso, yo me acuerdo que sí tuve un poco de problema o problemática interna, porque sí decía como, pero ¿por qué no se arrodillarían? O sea, de que, ¿cuál es la justificación de eso? O sea, digo como, y claro, y luego decían que porque en sus países no se haría o se entendería otra cosa, o prefieren no dar sus opiniones sin saber del tema o lo que sea, y es como, no sé, siento que son formas de justificar esta neutralidad como por mantenerse bien, ya sea en el foco público o realmente porque no crees lo que está siendo como dicho o discutido en estos temas. Pero no sé, como que siento que si algo, por ejemplo, hay rescato muchos, por ejemplo, Sebastian Vettel, que siento que es uno de esos, de los únicos pilotos que realmente como que se paró con Luis y dijo como, a ver, dime tú qué es lo que necesitas que digamos, qué es lo que necesitas que hagamos y nos vamos a parar al lado tuyo y lo vamos a hacer. Porque claro, tampoco, o sea, te digo, muchos de ellos... No puede apropiarse de una lucha, claro, pero sí puede apoyar, o sea, eso, y puedes claramente apoyar puede hacer. y tratar de aprender al respecto y decir como, a ver, voy a tomar mi posición y voy a empezar a compartir ciertas cosas, porque tienen una posición muy fuerte públicamente, o sea, tienen una influencia muy grande. Entonces siento que es como un poco, no su responsabilidad, pero un poco sí, como tomar una posición que clara en el asunto y decir como, a ver, aprendan de esto, hagamos de esto, apoyemos a
a esta persona que nos esta está pidiendo causa, apoyo. ajá. Y ni siquiera es como la persona, o sea, la persona obviamente está dando la cara por todo este movimiento y toda esta lucha, pero va más allá, es como que voy a apoyar todo este movimiento que es muy importante, que Ujú, está como que tratando de hacer algo bueno por el mundo y por las personas. Y claro, o sea, no sé, siento como decía esas justificaciones de, en mi país no se haría, es como que al menos en un deporte como la Fórmula 1 no debería tanto ujú. importar, porque claro, corres por tu equipo, te pones la banderita de tu país, obviamente, y el patriotismo y demás, pero más allá de eso es como que tú, o sea, es el piloto y ahí se acabó, o sea, no es como que... Y tampoco hay pilotos de países en los que tú dices, ay, si yo me arrodillo y por esto estoy con la comunidad LGBT y me van a meter a la cárcel. Exacto. No, no hay, y eso también está mal, porque no hay ninguna representación de ese tipo de, ¿cómo se dicen? Etnias, o de ese Ujú. tipo de contextos. Y claro, o sea, solo está Luis ahí peleando por algo Sí, que solo a él quizá le importa, o no que solo a él le importa, pero como solo él es el capaz de decir, yo me voy a poner la camiseta por todo eso, y no solo con el racismo, sino como decías de Sebastián Vettel, del medio ambiente, de temas de las mujeres en el deporte, y como que promover un poco más esto, o sea, hay demasiadas resistencias en el deporte. La más clara y la más grande, diría yo, sí es la del racismo y por qué no están llegando ujú. pilotos afrodescendientes, pero es muchísimo más grande que eso. Y cuando te decía esto de lo que compararon con los raperos y que eran delincuentes y tanta vaina, Luis sí, no sé si tuiteó o si posteó, que también será yo, como que les dijo a sus compañeros de otros equipos, les dijo, ¿por qué no están diciendo nada? O sea, Ujú. solo yo estoy haciendo algo y ustedes que también tienen plataformas con millones de seguidores Ajá. y demás, ¿por qué no dicen nada? Exacto. Ajá. Es Es, que sí, o sea, debe llegar un punto que te frustras porque dices, a ver, somos 20, o sea, de que, ¿por qué soy yo el único que está aquí hablando de estos temas? Porque, bueno, obviamente no sabemos cuáles sean las posiciones detrás ujú, y en sus vidas personales o a lo mejor, o sea, sí están muy a favor y como que, eh, como internamente o privadamente, como que lo hacen y hablan de él, de estos temas, pero un poco como que no necesita eso, necesita el apoyo público y el apoyo de ajá, su influencia y así, que siento que, por ejemplo, a mí siempre como que me pareció, o sea, no sé, como respeto mucho el apoyo que le dio Mercedes siempre, o sea, siento que Toto Wolff siempre como que fue, eh, o sea, como que un poco justificó todo lo que hacía Luis y le daba el respaldo y decía como, es que él es su propia persona y él puede tomar sus decisiones, él puede usar las camisetas que quiera, porque claro, cuando usó esta camiseta que decía como Arrest the cops that killed, Who killed Breonna Taylor, ajá. le preguntaron a Toto Wolff así como que cuáles iban a ser las penalidades que se le den o como que cuál es la posición del equipo en contra de que use ciertos discursos políticos en sus camisetas. Y ahí sí Toto Wolff dijo como es que él puede hacer lo que él quiera, o sea, como que nosotros le apoyamos en las posiciones que él crea que necesita tomar. Y siento que, claro, él también teniendo ese apoyo de su equipo, también siento que debe tener mucha más libertad en querer expresar y poder expresar lo que él quiera. Porque, no sé, o sea, digo, a lo mejor en Ferrari ahorita es diferente, no sabemos, o sea, obviamente estamos ahorita en un periodo donde él recién cambió de equipo, entonces a lo mejor está bajo otro contexto en el que a El lo mejor está contrato, muy ¿no? Las letras limitado, de que chiquitas, no y puedes ajá. decir esto, no puedes usar esto. ¿Quién sabe? No sabemos realmente. Y bueno, y conociendo a Luis, a lo mejor él no hubiera accedido a No firmar un acepto, contrato ajá. que decía eso, pero sí, como que sí siento que también está muy ligado a los equipos, a los auspiciantes, que bueno, que siento que también eso no ha parado a otros pilotos. Por ejemplo, Sebastián Vettel, me acuerdo que en el Gran Premio de Canadá, no me acuerdo en qué año, creo que fue en el 2022, que hizo una protesta en contra como de la industria petrolera en Canadá, y usó una camiseta que no me acuerdo qué decía, era como algo Ah, de climate claro, crime. invitó a estos de Stop Oil también, me parece, al Gran Premio, que estén ahí con él. No me acuerdo cuándo también, pero sí vi que Ajá, entonces, pero los fue como invitó. que la mega controversia porque él hablaba justo de como stop, eh, creo que era mining, o no me acuerdo, pero bueno, era algo como de la industria petrolera o de la industria minera en Canadá. Y claro, como que eso creó un poco de la tensión porque él estaba en ese tiempo con Aston Martin, del Ujú. cual como que Aramco era es uno de los patrocinadores más importantes de Aston Martin, que justo como que está involucrado en estas
industrias. Entonces como que siento que a pesar de estas links y todo, como que también Sebastián Vettel dijo como no me importa, yo voy a decir lo que tengo que decir y siento que también es parte de por qué se fue del deporte, porque Sí, fue muy abierto en decir como es que esto no está no, bien, no está no está bien. bien para mí y no está como alineado a mis valores y a lo que yo quiero de mi futuro. Entonces siento que yo respeto mucho eso de su parte, como que él sí estuvo siempre abierto como de escuchar, aprender y un poco oír las críticas y decir como es que sí es cierto, o sea, como porque estamos haciendo esto y no estamos haciendo nada para mejorar o ayudar en las diferentes resistencias y en las problemáticas sociales. Y ahora está él, obviamente, como que fuera del deporte tratando de hacer un cambio Y y usando ese poder que se le fue otorgado para como que frenar, ¿no? Y tú dices, eso es tan importante, o sea, el aprender. Porque no uh-huh, necesariamente tengo que apropiarme y hay muchísimos activistas por esto de los derechos raciales y demás, como que dicen, a uh-huh, ver, yo no necesito que tú creas que quizá eres parte de mi comunidad, porque obviamente no sabemos, o los blancos, nosotros como mestizos, no sabemos cómo fue esa lucha, ¿no? Y toda esa represión que han tenido durante años, sabemos por historia y demás. uh-huh, No puedo apropiarme yo de esa lucha como tal, pero no me cuesta nada aprender el por qué una persona, o por qué es tan importante alzar el puño, por qué es tan importante arrodillarse durante el himno, o qué representa todas esas cosas. No es como que porque yo sea irrespetuoso, o sea, como que el rebelde sin causa que me arrodillo y levanto el puño mientras suena el himno, uh-huh, sino es como que algo tan trascendental, tan atrás de eso, como que no voy a ser parte de un sistema, en este caso Estados Unidos, en el que sigue siendo tan racista, sigue habiendo tanta segregación. Y por eso me arrodillo. O sea, eso es uh-huh, lo que hay detrás de todos estos, el de salir a marchar, el de usar estas camisetas, el de mencionar nombres que tristemente, como lo que pasó con George Floyd y uh-huh, Breonna Taylor y todo eso, es como que ya no me voy a apropiar de tu lucha, pero sí puedo ser solidario con todo lo que tú estás haciendo, como el feminismo también es como que este discurso de que no puedes porque eres hombre. Es como que, uh-huh, claro, no vas a entender porque no eres mujer y no has vivido todas estas uh-huh, situaciones seguramente, pero sí puedes hacer algo que frene todos estos discursos o estas acciones que siguen violentando a mujeres o a afrodescendientes o a la comunidad LGBTI y todas esas cosas, como que tú sí tienes, por más que no tengas millones de seguidores en las redes, es como que tú sí puedes decirle a tu pana, oye, ¿cuál es la necesidad? O sea, ya uh-huh. cállate, o sea, deja de hacer esas cosas. Sí, Entonces, sí. sí, Sí, que es difícil, o apretando. sea, siento que es justo como que es una lucha que siento que debería ser de todos, pero que lamentablemente muchos no la ven como su lucha, o sea, es como, no, es que no me afecta a mí y ya nada. Y siento que es algo muy parecido con lo que pasa también con la comunidad LGBTI, o sea, como tú mencionaste, justo que no tienen una representación clara en la Fórmula 1 y muy poca representación dentro del automovilismo en sí. Entonces también hablar de eso como que desde un espacio entonces en donde no hay una voz que pueda pedir como el cambio o una voz que claramente diga como es que esto es lo que yo he experimentado y así es este espacio. Entonces Ujú, siento que como no hay esa voz, también un poco se silencia el hecho de que realmente qué está pasando para crear ujú. espacios más seguros para la comunidad o crear estas avenidas para que gente dentro de la comunidad se sienta lo suficientemente como bienvenida para entrar y no solo como piloto, o sea, que siento que también a veces lo que uno piensa en como Solo los que son los 20, ajá. pilotos, ajá, sino que también como todos los equipos en posiciones como de Ingeniería, ajá, de estrategas, toma de todo eso. Como que decisiones, o sea, hasta en la FIA, o sea, quiénes son la gente que está tomando decisiones. Entonces, no sé, como que siento que es difícil y obviamente el automovilismo está visto como un deporte extremadamente masculino y como vimos en el episodio justo de las mujeres dentro de la Fórmula 1, o sea, las mujeres tienen el mismo problema que siguen luchando por tener un espacio y mucho más la comunidad LGBTI en ambos lados, o sea, siento que es como a pesar de que hay estos discursos de que we raise as one y obviamente en el mes
de Pride, el mes del orgullo, también hay como todo el cambio de logos al Y los arcoíris. cascos, ajá. Entonces siento que también es este pinkwashing que hay como en la industria y en el deporte, y es como, sí, es que We Race as One, y los cascos ahora tienen los colores, los carros tienen los We colores. Es raise as como, one, ¿y por qué sigues corriendo en países donde se castiga la homosexualdad? exacto, entonces siento que es como, primero la visibilidad, o sea, no existe para nada, y aparte como que también hay esta como falsa narrativa de que sí, Total. queremos que sea un deporte, todos son bienvenidos, igualdad para todos, y no sé, y siento que incluso desde el área de los fanáticos o de la gente que ve Ujú. jugadores, también como hablábamos de las mujeres, siento que igual hay mucha violencia dentro del fanatismo en decir como que quién puede ver la Fórmula 1, quién es el fanático, Y el que sí sabe, ¿no? El que ajá, sí tiene el derecho de normal. estar ahí. Entonces Sí, digo como sí. que si las mujeres como que seguimos teniendo este problema, no se diga como en la comunidad LGBTI, o sea, siento que es un espacio, se siente como un espacio cero seguro para la comunidad, o cero como Ajá. Es que es el welcome. miedo, imagina, ese miedo ya tan instaurado, Ujú, que no necesariamente una persona te dice, como que el presidente de la FIA te dice, no puede ser de la comunidad, ajá, sino es como que tú ya piensas como que chuta, si yo digo, quizá ya no me van a renovar el contrato el próximo año, ujú, o ya no va a tener tantos patrocinadores, o cosas así, es como que chuta, o sea, voy a esconder esa parte de mí para proyectarme como en el caso de los pilotos, como este macho alfa que ujú, corre estos carros increíbles y es parte de este sistema heteronormativo y tan masculinizado, porque necesito sobrevivir. Y quizá cuando me retire un par de años después diga que era parte de la comunidad y que ahora sí estoy seguro para hacerlo, y es lo que como el Danny Watts, y debe haber muchísimos otros que de quizá seguro. murieron o siguen viviendo con ese secreto tan que debe pesar tanto, o sea, yo imagino debe ser Ujú, tan horrible vivir sin poder mostrar tu verdadera forma o que te traten diferente, como los transgénero que decías, ujú, en tantos deportes, o sea, igual en las Olimpiadas que hubo esto de esta chica que era, o sea, es que ya ni siquiera deberíamos llamarles transgéneros, porque ya son ujú, mujeres, o sea, sí, ya, ya son mujeres y que cómo va a estar peleando, porque seguramente sí es más fuerte y ni sé qué, y es como ujú, que, a ver, o sea, tú mismo estás reproduciendo ese discurso ujú. que ya, o sea, ya déjalo ahí. Y, y qué feo, o sea, realmente qué feo. Y los fanáticos mismo que unos apoyarán, dirán, quizá pensarán como nosotros o parecido, pero hay Ajá, otros que critican tanto o o sí. hacen burla. Bueno, yo no quería mencionar nombres, pero recién ayer vi un video que decían que, viste que salió el de Maggie Partner, ¿no? La pareja de Ah, Lando. Y sí. eran estos igual youtubers hacían un podcast, ni siquiera decía como que para nosotros es solo la fachada que le puso el equipo para que Lando no muestre como que es parte de la Ajá, comunidad, que quién sabe, ¿no? Pero es ajá. como que, ¿por qué? O sea, ¿por qué tienes que decir esas cosas? O sea, si él es, será, si no es, no será, y ya, da igual. Sí, y como que no es o sea, no tiene por qué decirlo a nadie o decir nada, y no sé, o sea, digo como que cuál es la necesidad de la gente comentar de las vidas privadas de, De otros. O sea, yo ajá, no entiendo que sé. son figuras públicas, ¿no? Pero ya, son figuras públicas del deporte. O sea, si vas a criticar algo, ya critica que se pasó la rayita de salida, critica Sí, que no es un buen piloto, critica que hace errores, ya. Pero ¿cuál es ajá, la necesidad, como tú dices, de criticar internamente a una persona cuando no sabes ni papa de lo que ujú, esa persona es o representa o está viviendo internamente y en su vida? sí. No, y o sea, y justo lo que decías antes, incluso el pensar en que, por ejemplo, digamos, si hubiera un piloto de la Fórmula 1 que es, o sea, es de parte de la comunidad, pero no abiertamente. O sea, imagínate lo que implicaría, o sea, para esa persona salir al público y decir como, bueno, soy parte de la comunidad, tarara. O sea, ¿qué implicaría para esa persona entonces poder, o sea, no podría tal vez conducir en Arabia Saudita o en Ajá. Qatar, o sea, o el hecho de que la Fórmula 1 en sí como que siga eligiendo o tomando decisión de extender contratos con estos países, o sea, ese simple hecho de como decir como que vamos a seguir compitiendo en Hungría o vamos a seguir compitiendo en Qatar, o sea, ya es una decisión política porque estás tomando la postura de que Exacto. no nos importan los derechos de la comunidad LGBTI, o sea, O preferimos, humanos, ajá. ajá, entonces dices como, o sea, sí, o sea,
ahí te das cuenta de la postura realmente que tiene la FIA y la Fórmula 1, porque si es que tuvieras una postura claramente de como los derechos humanos van por sobre encima de todo, y en serio es We Race as One, entonces no, ni siquiera considerarías tener carreras en estos países, o sea, como, no sé, como que siento que hay estas inconsistencias muy fuertes que lastimosamente como que siento que muchas personas no han dicho nada a los pilotos. Siento que, de las personas más activas políticamente, o las únicas tal vez, siento que han sido Lewis Hamilton y Sebastian Vettel. No, de ahí siento que nadie... No. Y el problema también es que mucha gente no sabe lo que pasa en esos países, porque como te decía, solo te muestran ese espacio de la carrera, y que qué bonito, y las luces, y los fuegos artificiales y demás, pero luego tú te pones a leer qué está pasando en esos países en calidad de derechos humanos, de pensar un poquito diferente, y es brutal, o sea, que te den 40, 60 años por ser gay, o porque te gustan las mujeres, es como, ¿por qué? Porque es como recién, creo que, no sé en qué país fue, viste que públicamente azotaron a un montón de gente. No. Y sí, a una mujer, no me acuerdo por qué era, creo que era por homosexualidad, y a un montón de hombres también. Y como lo graban y lo ponen porque es la manera de mostrar a su población de que, si tú haces esto o te atreves a pensar diferente, hay un castigo. Y son países, como dices, donde van a correr, o sea, donde disfrutamos de un gran premio, que sí, lo disfrutamos, porque ya, o sea, yo también veo el premio de Azerbaiyán, no es que el domingo digo, no voy a ver el premio de Arabia Saudita, lo veo, pero al menos estoy un poco más consciente de qué está pasando en ese país. Exacto, y como que, sí, o sea, y luego, o sea, viendo desde la perspectiva de qué se puede hacer, o sea, siento que, bueno, como dijimos, o sea, tal vez son ideas muy utópicas, es como, sí, o sea, la FIA podría tranquilamente terminar sus contratos o no renovar contratos con estos países que tienen como problemas de derechos humanos y que han tenido denuncias en contra de los derechos humanos de diferentes grupos, podrían, no sé, implementar nuevas formas en que se creen como caminos para gente de color o de diferentes países o de diferentes etnias o de la comunidad o lo que sea, para que entren a diferentes puestos dentro de la Fórmula 1, ya sea en equipos o lo que sea, que siento que uno fue, o sea, por ejemplo, Lewis Hamilton ha sido creo que la única persona que ha hecho algo medio como parecido, que fue de Hamilton Commission, que hizo como una comisión, digamos, que no solo como investiga, que... ¿no? Investiga como las diferentes stats, como que cuánta gente de color está involucrada, en qué posiciones, como cómo llegaron ahí. Y justo como que, o sea, leía eso de cómo, no me acuerdo cuándo fue en qué año hicieron como el informe, el primer informe que lo hicieron, y cómo se lo entregaron a la FIA como para, no sé, como para que la FIA lo tome en cuenta y empiece a instalar cambios. Como para aterrizarle, Y la FIA no hizo nada, o sea, absolutamente nada. Gracias. El dato, pero el dato era impresionante, era algo así como ni el 1% de toda la gente involucrada en la Fórmula 1 son personas de color, o sea, no, increíblemente, o sea, y hablando de cómo entrevistaban a personas trabajando en la Fórmula 1 y así, y como, sí, que simplemente es un deporte que no prioriza como la diversidad o que no abre puertas a personas de diferentes backgrounds. Hablan, por ejemplo, de cómo en general, como todos los equipos están basados en Reino Unido, de cómo contratan los equipos a la gente. Es generalmente de universidades que son del Russell Group, que es como las universidades como de élite en Reino Unido. Entonces, obviamente las personas que entran a esas universidades no son personas que tuvieron o han enfrentado cuestiones de discriminación o han tenido un problema sistémico desde chiquito. Entonces es como, desde ahí te vas dando cuenta de las cosas que se hacen, y bueno, y Lewis Hamilton hizo esta comisión como para investigar, pero también como para abrir diferentes caminos, claro, como que para allá. Para ayudar. No solo hay formas, o sea, hay formas. Sí. Y no era solo en el automovilismo, porque yo también vi, dijo, también era en las carreras de ingeniería, como que por qué no llegan mujeres, por qué no llegan gente de color a esos espacios, que a la final esas carreras también son las que te llevan, en este caso, a la Fórmula 1, porque no hay
no hay representación para nada. O sea, yo en Drive to Survive o en todas las carreras que he visto, las únicas personas de color que he visto son Luis y este mecánico de Red Bull. Ah, sí. Sí, Ajá, no que creo cómo que es se como llama. que súper top, no me acuerdo el nombre, pero que Ujú. tiene las rastas, así, todo eso. Y me Ajá, encanta que tenga rastas porque está ahí con su, aquí estoy, o sea, ajá. mírame. Pero de ahí no ves nadie más. Todos son blancos. Justo. Sí, o sea, Blancos. como que a lo mejor en el periodismo ves un poco más, o cuando empiezas a ver, por ejemplo, en conductores de otros países, o sea, por ejemplo, estaba pensando en la F1 Academy, igual hay las dos conductoras que son hermanas, que se llaman Ah, no Amda sé el y nombre. Amna Al-Kabasi, Kubisi, no sé su apellido, cómo se pronuncia, pero que bueno, que son de Arabia Saudita, entonces son personas de color y así. Pero digo, también, o sea, es como casos muy puntuales que también dices como, Sí, que también vienen de backgrounds muy diferentes, porque ellas obviamente son de Dubai, tienen un background de plata, ¿no? adinerado. Entonces, como que dices, como que a ver qué personas están entrando y qué tipo de representación está entrando. Ujú, Entonces, no sé, siento que es difícil porque justo como que, no sé, hay como esta pelea en como quiénes entran, quiénes tienen derecho de hablar ciertas cosas y la ujú, neutralidad en general de como, no, es que es el deporte, entonces no tenemos por qué hablar de temas ujú. políticos y ya. Claro, Como tanto. históricamente los deportes han sido tomados de como herramientas de poder y de Ujú, política. O sea, hay muchísimos, sí, muchísimos ejemplos desde la Primera o la Segunda Guerra Mundial, en los Olímpicos de ujú, Alemania y todo eso, que no sé, 30 40 lo que sea, es como que son muchísimas cosas que están detrás. Y no sé, o sea, es como la ignorancia que tenemos muchas veces selectiva y otras veces porque no se nos da ujú, esta oportunidad de aprender. Pero no sé, mientras más yo creo que vayamos deconstruyéndonos, como tú decías en uno ujú, de los episodios, yo creo que tenemos más oportunidades de ir entendiendo todas estas luchas. De nuevo, no apoderarnos ni como que tratar de nosotros ser las caras o los representantes de esto, porque obviamente no entendemos, pero sí ser aliados, o sea, sí ser, hacer alguito más y poner el grano de arena y como que para ir cerrando yo creo que sería esa como la tarea, ¿no? Ir viendo qué, siempre dejamos tarea, ir viendo qué cosas podemos ir parando o hemos ido notando, como aprendiendo y no ujú, ser neutrales, o sea, quizá en algunos casos y en otros contextos estará bien no tomar una posicionalidad como tal, pero en estas cosas que son súper grandes y que son problema, digamos, de todos, sí deberíamos ir tomando posturas no radicales, obviamente, porque nadie quiere ser radical, creo yo, o no deberíamos llegar al punto de ser radicales, pero tomando posturas que sí vayan, al menos que aquí en unos otros 100 años ya no sea un problema del que tengamos que estar hablando una hora o más. ujú. Sí, o sea, y más que todo estar dispuestos también a aprender, o sea, lo que decíamos, o sea, como que escuchar y aprender y ser críticos con uno mismo, que siento que también es la parte difícil y que a veces como que nos cuesta decir como, ah, es que yo Aceptar también que hago hay estas algo, cosas, ajá. ajá. Sí, porque luego uno también piensa de uno mismo como, no, es que yo no soy racista o yo no soy homofóbico o Ujú. no discrimino a nadie, pero luego como que si haces una introspección fuerte, te das cuenta que también haces cosas que sin darte Siguen cuenta, perpetuando. sí Ujú. perpetúan y sí reproducen ciertos discursos. Entonces siento que como que darse cuenta y estar abierto a como que la crítica, autocrítica y también aprender Sí, y escuchar de las personas que están como afectadas ya en el principalmente medio. por Ujú. esto, siento que es importante y justo y actuar como aliados y pensar en que todas las áreas en las que estamos involucrados, o sea, el deporte especialmente o el entretenimiento, como que son políticas, o sea, son espacios políticos, o sea, y todas partes, o sea, se toman decisiones políticas y saber que, o sea, eso es, o sea, no Es se puede. parte de, ajá, es parte de, claro, Y por entender que eso somos mismo, seres políticos, sí, sí. Y hacer sí, incomodar a la gente, no en un mal sentido, como decía Radical, pero sí, ujú, o sea, si tú no haces incomodar a eh, la gente no va a salir de esa burbuja, o sea, tienes que obligarte a ti mismo, yo creo, a sentirte incómodo con ujú, cositas que tú dices, no soy racista o así o lo que sea, pero sí hay cositas chiquititas como cambiarte de la calle porque ves a alguien ujú, de color, es como que no, o sea, sí
sí es algo que sí se puede ir cambiando y como decía, o sea, hacer incomodar a la gente lo más que se pueda, pero desde la crítica constructiva y el respeto y Ujú. argumentos que sí tengan fundamento y demás, no como que, ay no, solo porque sí. No, o sea, Sí. para eso hay que aprender. Sí, no, y darte cuenta también que es normal no saber, o no sé, justo como viendo la Fórmula Uno también es normal que lo primero que se te venga a la mente no es, es que estamos, no sé, Racistas, poniéndonos en elitistas. contra de estos derechos o lo que sea, porque justo, o sea, como dijimos en todos los otros episodios, tampoco se trata de como, em, no sé, como demonizar algo y decir como, no, es que es Ujú, malo y ya no lo vean y terrible y hagamos boicot. O sea, no se trata de eso, sino que como que sí estar claros de lo que está pasando y como qué decisiones se toma y cómo eso es influenciado por cuestiones políticas, que al final a lo mejor nosotros no tenemos mayor influencia, porque sí, o sea, como ujú. que cómo vas a influir tú en que se deje de correr en un país random. A pararte en la Eh, pista. Sí, o sea, no puedes hacer gran cosa, pero también como que desde esa posición como darte cuenta de que sí, o sea, están pasando cuestiones políticas, cómo eso afecta a los pilotos, cómo los pilotos se involucran y como que un poco tomar esa posición crítica también, como para poco a poco ir construyendo esta idea y deconstruyendo las ideas que tenías antes. Y sí, poco a poco eso te ayuda a otras áreas de tu vida, como irte dando cuenta que está pasando cosas similares, que a lo Ujú, mejor ujú. no pensaría. Entonces siento que eso es lo principal que queríamos con esta miniserie de la Fórmula Uno. Seguimos siendo fans increíblemente grandes de la Fórmula Uno. Vamos a seguir viendo la Fórmula Uno, Sí, pero sí, en lo que podamos, como que también tratar de que justo la Fórmula Uno sea un espacio más abierto, que se sienta inclusivo, más inclusivo, que se sienta cálido para todas para las personas, todos. Ajá. ajá, no solo para un grupo en específico o tal vez solo para hombres y mujeres, sino para todo el mundo, o sea, Ujú. Que entonces sea siento seguro, que seguro para todos y que no haya ningún miedo de mostrarse como uno es o como piensa, siempre desde el respeto, obviamente. Entonces, ujú, sí, creo que fue una buena manera de terminar como esta miniserie de la Fórmula Uno tapando. Hay muchísimas otras cosas más, como hemos dicho en los otros sí, episodios, o sea, podríamos podríamos hablar seguir hablando días, horas. ajá, días de todo lo que pasa, pero creo que hemos tapado como que los más, como que los que deberíamos estar un poco más conscientes de, Ujú, para los temas empezar más esa centrales, crítica. ajá. Sí, entonces de eso, gracias por escuchar otro episodio de sus realidades y esperamos que les haya gustado mucho la miniserie de Fórmula Uno. Y nada, díganos igual qué opinan ustedes con respecto a las resistencias sociales, ¿Y Lewis qué están Hamilton, haciendo? Sebastian Ajá. Vettel, qué creen al respecto y creen que otros pilotos deberían Deportes, ser ajá, y más deportes. visibles y en otros deportes debería Es ser un poco más la lucha más visible. Pero bueno, cuéntenos en los comentarios, y suscríbanse, denle suscríbanse like y y nada, compartan. volveremos la próxima semana con un nuevo episodio que va a estar muy, muy, muy Diferente. interesante igual. Y ya nos vamos un poco más allá de la Fórmula Uno, así que va a estar Sí, interesante. ya, este fue el último, así que adiós Fórmula Uno por aquí. Pero bueno, Y sigan disfrutando la Fórmula Uno. Ajá, volveremos. volveremos con más. Pero eso. Bye, Gracias. bye. Chao.